leyendo en el libro de Romanos capítulo 12. Gloria al Señor, libro de Romanos capítulo 12, y vamos a leer el verso 2, y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, que llena nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú siempre envías la palabra que nosotros necesitamos. Hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra mente, a nuestro entendimiento, Señor, y mediante tus enviados ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de diferentes maneras, por sueño, por revelación, en visión, por un niño, por una alabanza. Señor, la diversidad de forma que tú tienes para hablarnos. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo esté operando en medio de nosotros, sanando al enfermo, libertando al oprimido, dando fuerzas nuevas al que no tiene ninguna y guiándonos, Señor, en este bendito camino. Padre, gracias. Gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos estado viendo el valor que tiene el trabajo primeramente del Señor. Lo vimos. Comenzó el Evangelio luego de salir de la prueba en el desierto. Vino en medio de Israel diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, creed al Evangelio, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces vimos que ese es el principio del ministerio del Señor. Fue el principio. Y luego hemos estado viendo cómo es que en el Lucas capítulo 17, en su oración, verso 4, él hace la última oración antes ya de encaminarse a Jerusalén para ser prendido, y en su oración dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces vimos el valor que tiene del trabajo continuo, que Dios le encomendó, y cómo es que él no retrocedió, no se volvió atrás, sino que comenzó el trabajo y llegó hasta el final. De ahí nosotros hablamos de la necesidad de mirar al Señor, de manera que nosotros no nos volvamos para atrás, de manera que nosotros no nos frenemos, no abandonemos, sino que todos nosotros juntos en unidad vamos adelante hacia la perfección. Es decir, vayamos adelante y avancemos en el Señor. Un trabajo continuo, un trabajo que no nos tiene que llevar a retroceder ni a volvernos atrás, sino que a mantenernos firmes en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estas cosas hemos estado viendo. Gloria a Dios. Yo les ruego que presten atención, porque lo que estamos hablando, especialmente al fondo, lo que estamos hablando es muy importante. Estamos hablando de algo muy importante y vinimos a escuchar la palabra del Señor, y esto que vamos a hablar en esta noche tiene que ver con todos nosotros. Así que especialmente los jóvenes presten atención. Entonces nosotros hablamos y decimos que este es un trabajo continuo que tenemos que hacer todos nosotros, un trabajo que no tenemos que abandonar, no tenemos que volvernos atrás. Hemos puesto la mano en el arado, entonces tenemos ahora que avanzar.
No podemos retroceder, no debemos retroceder ni volvernos atrás, sino que tenemos que mantenernos firmes en el Señor y seguir adelante en este llamado que Dios ha hecho en nosotros, porque tenemos que seguir las pisadas del Maestro, la pisada del Señor. Y vimos que el Señor, Él no retrocedió. Fue un trabajo continuo con los discípulos, y vimos que Él escogió a 12 ¿para qué? Para que estén con Él. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué nos escogió el Señor? Para que estemos con Él. Para eso a nosotros nos escogió, nos llamó, para que estemos con Él. Entonces, donde el Señor iba, los discípulos iban. A donde el Señor se movía, los discípulos se movían. ¿Por qué ellos tenían que estar con el Señor? Para aprender. Los tenía que enviar a predicar, les tenía que darle autoridad para sanar los enfermos, para echar fuera a los demonios. Entonces ellos tenían que aprender la manera, la forma, y la única forma de aprender es caminar con el Maestro, caminar con el Señor. Entonces ellos, donde quiera que iba el Señor, ahí iban los discípulos. Ahora, nosotros hemos sido llamados para lo mismo, para que aprendamos. Entonces Dios nos llamó a un lugar, nos colocó en un lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a donde va el Señor. Entonces, en cada reunión, cada lugar que nosotros nos reunimos para alabar el nombre del Señor y escuchar su palabra, el Señor dice, en medio de la congregación, hablando a Dios, te alabaré. Quiere decir que Jesús está en medio de nosotros, y si el Maestro está acá, los que somos sus discípulos debemos estar con Él. Para que aprendamos, debemos aprender. ¿Cómo vamos a llevar a cabo una tarea si no aprendemos? Primero tenemos que aprender cómo es el trabajo, y para eso tenemos que ir con el que sabe. ¿Y quién mejor que el Señor, el que a nosotros nos llamó? Entonces nos llamó, nos ingresó en la congregación donde Él se congrega, porque el Señor está congregado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros seguirle. ¿Para qué? Para que tomemos conocimiento de cosas que no sabemos, para que luego en la experiencia manifestemos lo que hemos aprendido, lo manifestemos. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que saber una cosa. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros entendemos claramente que tenemos que seguir al Maestro por donde quiera que va, y no solamente eso, no es solo no dejarse de congregarse, porque el congregarse tiene un fin. No se trata simplemente de decir, bueno, yo fui a la iglesia. El venir a la iglesia tiene un fin, y el fin es aprender. Es decir, el congregarse tiene el fin de que cambiemos nuestros pensamientos, porque si nosotros no escuchamos al Señor y nosotros no somos renovados en nuestro entendimiento, es decir, no cambiamos nuestros pensamientos, los pensamientos del Señor, nosotros no vamos a poder comprobar el propósito del llamado de Dios a nuestra vida. Quiere decir que si alguien religiosamente se congrega siempre, pero no presta atención a la palabra, a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, si simplemente está congregado, entonces ese congregarse religiosamente sin cambiar de pensamiento no tiene sentido. Porque el congregarse es para recibir un conocimiento que nos lleva a cambiar de pensamiento, y ese cambio de pensamiento, la renovación del entendimiento, tiene un fin, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la renovación del entendimiento? El propósito es que justamente vayamos a la
práctica de lo que nosotros oímos. Si nosotros escuchamos lo que el Espíritu dice a la iglesia, vamos a la práctica de lo que el Señor dice, esa práctica va a dar un resultado en la vida del creyente. Es decir, va a ser una transformación de vida comprobable por la manifestación y obra que produce. Entonces es comprobable, se va a comprobar que la palabra de Dios produjo en la vida del que escucha y que no religiosamente se congrega, sino que oye lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. ¿Cuántos escuchan lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? Hay que poner oído y atención, por eso dijimos, no podemos estar, hermano, como desviando nuestra atención a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Este es el momento de la palabra de Dios y es el momento de mayor respeto que tenemos que tener. No es momento de chiste, no es momento de papelito, en otro tiempo ya, de papelito no es momento de nada. Este es el momento de oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Este es ese momento, no es otro momento. Entonces, ¿qué es lo que la palabra dice? Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, ¿cómo va a haber transformación si no hay renovación? ¿Y cómo va a haber renovación si no hay oído que se dé para lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? Por eso, si yo me pongo a jugar en la congregación y lo que menos hago es prestar atención a lo que el Espíritu dice, luego yo digo, yo me congregué, sí, pero ¿usted escuchó lo que el Espíritu dijo a la iglesia? No sé lo que dijo. Usted pregunte después de los cultos, ¿de qué habló el Señor? Y usted se va a dar cuenta quién prestó atención y quién no. Te va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el que no presta atención ni sabe de qué se habló. Entonces, si no sabe lo que se habló, no hubo una renovación del entendimiento. Y si no hay una renovación del entendimiento, no va a practicar lo que no escuchó. Y si no practicó, no hay cambio, no hay cambio. La conducta es la misma, el pensamiento es el mismo. Y no solo eso, sino que se va conformando al mundo, es decir, a este siglo. Y el apóstol dice, no se conformen al mundo, no quieran parecerse al mundo, no quieran andar como el mundo, en la forma, en la moda, en la manera que el mundo anda. Y no se copien del mundo, porque el mundo va a pasar. El mundo va a pasar, se va a ir, pero los que hacen y permanecen en la palabra de Dios, ellos van a permanecer, van a estar, cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar y el que edificó sobre la palabra de Dios no va a pasar. Entonces el apóstol Pablo, él dice, no se conformen a este siglo va a pasar, sino transfórmense, cambien, transformarse es cambiar. ¿Y mediante qué se cambia? Por la renovación del entendimiento. Entonces, ¿cómo es que nos renovamos del entendimiento? Escuchando. Escuchamos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, entonces nosotros tenemos una idea de lo que estamos haciendo y Dios nos muestra otra cosa. Entonces desechamos nuestros pensamientos humanos y tomamos el pensamiento de Dios y lo introducimos en nuestra mente. Entonces comienza a escribirse la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que después nosotros comprobemos el poder de la palabra de Dios en un hombre que ha creído. Un hombre que ha creído, hermano, es imposible que se pueda apagar una luz que se ha encendido. Es imposible, la luz de Dios no se puede apagar así nomás. Entonces el apóstol Pablo dice así, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobéis. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que hay algo que nosotros tenemos que comprobar y es mediante el oír y es mediante la práctica y vemos los cambios. Si no escuchamos y no practicamos, no va a haber cambio. Vamos a hacer siempre lo mismo, en la misma acción y en las mismas actitudes. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que conformarnos a este siglo?
¿por qué nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente? ¿Por qué nosotros tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios? ¿Por qué? Hay una causa, hay un porqué. No es así nomás. Hay una causa, hay un porqué. Y vamos a verlo en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Vamos a estar mirando la causa, ¿por qué Dios nos llama que no nos conformemos a este siglo? ¿Por qué Dios quiere que seamos nosotros transformados mediante la renovación del entendimiento? ¿Por qué Dios quiere que nosotros comprobemos la buena voluntad de Dios? Hay una causa, hermano, y nosotros hemos visto que el Antiguo Testamento justamente está hecho para nosotros, para que nosotros veamos las cosas que sucedieron ahí, si son malas, para que no nos ocurra a nosotros y no hagamos lo mismo. Y si son buenas, para que nosotros hagamos eso bueno y comprobemos la buena voluntad y la bondad del Señor. Entonces vamos a estar mirando al profeta Jeremías, el capítulo 1, verso 5. ¿Por qué nosotros tenemos que ser transformados? ¿Por qué no tenemos que conformarnos a este siglo? Jeremías, capítulo 1, verso 5. Escuche bien. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, mire por qué Dios nos pide estas cosas. Porque dice, antes que te formases en el vientre, te conocí, antes que se forme, antes que comience la formación de la manito, de los ojitos, como dice el salmista, mi embrión era un embrión. Bueno, cuando era un embrión, dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, Dios lo estaba mirando, es decir, Dios lo conocía. Ahora, nosotros traslademos esto a nosotros, ¿cuándo Dios nos conoció? Vamos a mirarlo ahí, en el libro de Jeremías. Entonces dice, mi embrión vieron tus ojos. Así que Dios nos miró a nosotros antes que nos formásemos. Antes que salga la manito, el piecito, antes que nos vayamos formando, ya los ojos del Señor estaban sobre de nosotros. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué. Entonces mire, habla del proceso antes que se forme y después habla del proceso cuando ya se formó, porque cuando va a nacer, antes que nazca, ya está todo formado. Un proceso de 9 meses, que es más o menos el término normal que se ha dado. 9 meses, es decir, un lapso de tiempo del crecimiento de embrión a un niño formado que ya está para salir. Y la Biblia dice que en esos 9 meses el Señor lo estaba mirando. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en evangelizar? Porque es el trabajo que Dios nos dio. Id por todo el mundo, predicar el evangelio. Acá dice, te di por profeta. Usted cuando va a predicar el evangelio está profetizando, está hablando a las almas, porque o se salvan o se pierden. Si rechazan el evangelio y se van sin Cristo, se van a perder. Si reciben a Jesús como su Salvador, se salva. Dice, te di por profeta. Es decir, puse mis palabras en tu boca para que hable. Abre tu boca y yo la voy a llenar. Abre tu boca. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, nosotros miramos una de las causas por qué no tenemos que conformarnos a este siglo y por qué tenemos que transformarnos mediante la renovación del entendimiento. Porque hay un llamado que es un supremo llamamiento y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros miramos, ¿cuándo nos conoció? Cuando éramos, hermano, un embrión. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y hasta cuándo nos siguió mirando? Hasta que nacimos. Porque la Biblia dice que antes que naciese te santificó. Nos santificó antes que naciésemos, antes que mirásemos este mundo, nos santificó. ¿Para qué nos creó? Vamos a verlo. Isaías,
capítulo 43, verso 7. Dice así: todos los llamados de mi nombre, ¿cuántos se llaman del nombre del Señor? Todos nosotros, los que hemos creído. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó, nos formó y nos hizo? Dice, para gloria mía. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza de Dios, la belleza de su Espíritu. Y nosotros somos llamados como un adorno de la gloria de Dios. Llamados para gloria mía los he creado. Para eso Dios nos formó, para eso Dios nos observó, para eso Dios nos santificó, para eso Dios nos creó, nos formó y nos hizo, para gloria de su nombre. Por eso es un supremo llamamiento y por eso dice, no se conformen a este mundo, transfórmense por la renovación a causa del llamado que nosotros tenemos. Entonces, vemos esto en Jeremías, pero vamos a ir un poco más al fondo. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 4 dice así. Efesios, capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Así que somos para gloria de Dios y somos creados, formados y hechos para alabanza de la gloria de Dios. ¿Y qué hacemos cuando nosotros cantamos? Cuando nosotros cantamos, alabamos su gloria. Alabamos su bondad. Usted escuche la letra de las alabanzas. Alabamos su grandeza, alabamos su amor. Por eso cuando nos reunimos y cantamos al Señor, sube como un perfume agradable delante de Él, porque para eso fuimos formados, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabar, glorificar, exaltar el nombre del Señor, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a verlo un poco más allá. Libro de Isaías, capítulo 46, verso 3. Dice así: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas yo os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Así que lo vimos desde el embrión hasta la formación y el nacimiento, estaba con nosotros. Y ahora nosotros vemos lo que dice acá: soy traído desde el vientre, soy llevado desde la matriz, dice, hasta la vejez. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Hasta la vejez. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta las canas. ¿Hasta las canas? Dígame si no es digno de alabar, de glorificar su nombre, de exaltarlo. Así que nos creó, nos formó, nos miró cuando éramos embrión, nos miró en nuestra formación, cuando nacimos, nos llevó para Él y luego nos dice, ¿saben qué? Los voy a soportar hasta las canas, los voy a llevar hasta la vejez voy a estar con ustedes. Eso está diciendo. Habla de todo el transcurso de la vida en Dios, en Dios.
Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que soy traídos por mí desde el vientre, los que soy llevado desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Sabe por qué? Porque son míos, son míos, son míos. Así que Él va a soportar y Él va a soportar, lo soporta. Situaciones, cosas que ocurren, lo soporta, le pertenece al Señor. A veces la persona puede pensar como que Dios me ha dejado, estoy desamparado. No, Dios nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Simplemente que usted no se dio cuenta que Dios estaba. No se da cuenta que Dios está. Se desespera, no sé qué hacer, no se da cuenta que Dios está. Él dijo, yo soportaré, yo llevaré, yo hice y yo guardaré hasta la vejez. Es decir, hasta el último aliento que dio. Ahí está aquel que lo llamó y lo envió. Ahí está Dios. Ahí está el Señor. Miremos lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1, a causa de este supremo llamamiento. Isaías 43, verso 1. Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Eso le está diciendo, eres mío. Yo te compré, no temas, no temas, no temas, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién es? De Dios, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, yo estaré contigo. El mar es muy grande, yo estaré contigo. Demasiado ancho, yo estaré contigo. Es profundo, me voy a ahogar, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Grandes problemas, yo estaré contigo. Tremendas situaciones, yo estaré contigo, yo estaré. Cuando pases por el río, no te vas a negar, no te vas a ahogar. Pero me parece que esto es muy difícil, que no voy a poder pasar. No te vas a ahogar, yo estoy contigo. Pero parece como que de esta no salgo. No temas, yo estoy contigo. Su Salvador, por eso Él dice, mío eres tú, eres mío. Dios dice, eres mío, eres mía, es de Dios. No temas, yo te redimí. No fue un hombre el que le redimió. No fue un hombre que puede fallar, que puede retroceder, que puede volverse para atrás, que se puede arrepentir. Él no es hombre para arrepentirse. No es hombre. Lo miró cuando era nada todavía, un embrión. Lo miró cuando se formó y cuando nació. Lo trajo para sí y dice, te voy a llevar hasta la vejez. No temas, yo estoy contigo, yo te redimí, no tengas temor. ¿Hasta dónde no tengo que tener temor? Hasta la vejez y hasta las canas. Cuando pases por las aguas, que parece imposible, que parece, mira las olas y ¿cómo hago ahora para cruzar? ¿Y ahora qué hago? Atrás vienen mis enemigos ya pisándome los talones para matarme. De los costados imposible salir montaña por los costados, no puedo irme. Lo único que tengo delante es este mar y ¿ahora qué? No temas. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Pon el pie sobre las aguas. Pero me voy a mojar, me voy a anegar. Pon el pie sobre las aguas. Pone un pie sobre las aguas y las aguas se abren. Yo estoy contigo.
y pasa en seco en medio del problema. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Escuche bien, no se trata del nombre que le puso mamá o papá o escogió. Dios dice que le puso nombre y que lo va a llamar por su nombre. Un nombre escrito, escondido, no lo sabemos todavía, pero cuando se diga su nombre, usted va a decir, presente, presente, presente. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Señor, perecemos, despiértate, despierta. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Se paró en la punta del barco, reprendió a los vientos, a la mar, se hizo bonanza y de repente era todo un mar de aceite. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si en lugar de fuego es aceite, no te quemarás. Los estudiosos dicen que en la historia el apóstol Juan fue sumergido para que muera en una olla de aceite hirviendo para cocinarlo. Y sorprendido vieron cómo es que en lugar de estar freído, frito, estaba entero. Y salió como que se fue a dar un chapuzón en aceite, sano. Sadrac, Mesach y Abednego, dijo el rey, si no me adoran, lo tiro a las llamas de fuego. Ellos dijeron, Señor, no te adoraremos, porque solo a Dios adoramos. Enojado y furioso el rey hizo que se encienda el fuego 7 veces más todavía, y que lo aten de pie y de mano y que lo lancen en medio de la llama y del horno de fuego. Y lo ataron y lo lanzaron, se acercaron y lo lanzaron, y lo que lo lanzaron, las lenguas de fuego, los consumieron a ellos, y ellos cayeron dentro del horno de fuego. Y mirando el rey se horrorizó y dijo, ¿cómo? ¿No eran 3 que tiraron adentro? Sí, eran 3, oh rey, porque yo veo 4 y están caminando y no se queman. No se queman, no se queman. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Tiene un dueño. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Dios, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Por eso decimos, ¿por qué Dios nos dice, no se conformen a este siglo, no sean como esta gente? Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le prometió una tierra que fluía leche y miel. Y era una tierra que habitaba gente, era una tierra que estaba habitada por gente. Pero Dios dijo, gente mala, gente torcida, gente que hacía lo malo y lo vil. Eso habitaban en Canaán, estaban ahí. Y Dios dijo a Israel que le iba a dar, iba a echar esa gente delante de ellos y lo iba a plantar a ellos en Canaán, es decir, en la tierra prometida. Y que se guarden de hacer las abominaciones que hacían los de esa tierra, porque ellos por esas maldades fueron echados afuera. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué no dice, no se conformen a este siglo? Porque
este siglo sin Cristo está perdido. Y este siglo sin Dios está en plena oscuridad. Por eso no podemos nosotros conformarnos a la oscuridad y a las tinieblas, siendo lo que hemos creído hijos de luz. Somos hijos de luz. Somos llamados para que en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual estamos, resplandezcamos como luminares en el mundo. Para eso hemos sido llamados. Por eso es el no conformarse a este siglo, sino transformaos. No temas, yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Dios, el Dios tuyo, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. Y cuando usted lee Isaías 49:16, dice dónde nos tiene. Él dice, he aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. ¿Dónde está? En las palmas de la mano del Señor. Por eso Pablo, el incentivo a la iglesia que le dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nuestro llamado es un supremo llamamiento. Y nosotros somos lo que el apóstol Pablo dice, un pueblo propio de Dios, mío eres tú, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Pedro le pone como la frutilla del postre, diríamos, diciendo lo siguiente en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. De lo que somos, lo que hemos creído, lo que hemos sido traídos desde el vientre y que Dios dice que nos va a llevar hasta la vejez. Esto significa que nunca nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Pueblo de Dios, pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, el salmista dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará caído para siempre al justo, a los que Él llamó, a los que Él santificó y a los que Él justificó. Así que los llamados del Señor, alégrense. Dios está con nosotros. Él es nuestro Señor, nos llamó desde el vientre de nuestra madre, nos tuvo en cuenta, nuestro embrión vieron sus ojos, nos vio en nuestro nacimiento y dice que nos llevará hasta la vejez. ¿Creen esto, hermano? Cierren sus ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento. Él es digno de toda gloria, honra, alabanza. Él nos ama sobremanera, somos sus hijos. La elección de Dios para la gloria de su gracia. La elección de Dios para su gloria. Mi amado Señor, alabamos.